de cómo se aborda dentro del programa de la universidad. Vamos a revisar lo que es un TEL, es decir, un trastorno específico del lenguaje, y cómo se aborda de acuerdo, como les dije, a nuestra propuesta. En nuestra sala de clases, en ocasiones nos encontramos con niños que pronuncian mal algunas palabras, que les cuesta expresarse, no organizan bien sus oraciones o no comprenden lo que se les dice. Y aquí podríamos estar frente a un niño con algún tipo de trastorno del lenguaje, y podría ser un TEL. Estos niños con TEL tienen problemas con la expresión y la comprensión del lenguaje, y de acuerdo al decreto 170, que es el que rige el sistema educacional chileno, en cuanto a la atención de necesidades educativas especiales, define al TEL como una limitación significativa en el desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío, ¿cierto? Desarrollo lento del lenguaje, desviado, y esto no se explica por un déficit sensorial. No hay problemas auditivos ni motores, son niños que no tienen discapacidad intelectual, trastornos psicopatológicos, problemas de trastornos del desarrollo, ni de privación socioafectiva, ni algún daño de tipo neurológico, como tampoco características que son propias de un determinado entorno social, cultural, económico, geográfico y étnico. Y no se consideran como TEL tampoco ni las dislalias, que son los trastornos de habla, ¿cierto?, de pronunciación de algunos fonemas, ni el trastorno fonológico. Este es un trastorno frecuente y duradero, que se caracteriza por un inicio tardío del habla, lo cual puede ser un indicador de un posible TEL, y es de carácter heterogéneo. Es decir, son niños que tienen características muy distintas. Podemos tener niños que tienen la misma edad y el mismo diagnóstico, pero sin embargo su sintomatología, sus características pueden ser diferentes. El trastorno de habla, del lenguaje, es diferente a las dificultades de habla. En el trastorno del lenguaje están implicados procesos cognitivos superiores donde hay un procesamiento de la información lingüística. En cambio, en los trastornos de habla hay una dificultad en la articulación de los fonemas, de estos sonidos del habla, y que corresponde a una actividad motora con la participación de los órganos fonoarticulatorios. ¿Ya? Por lo tanto, es algo totalmente diferente a un trastorno del lenguaje. La intervención debe comenzar en edades preescolar, para así prevenir dificultades en otras áreas de desarrollo, por ejemplo, como en el área emocional, la parte social, la parte escolar. Y en relación a esta última, en cuanto al rendimiento escolar, puede afectar, puesto que el lenguaje es una herramienta que se emplea en todas las asignaturas, ya sea en la comprensión de instrucciones, de las explicaciones que debe dar el profesor, de contenidos, etc. Y también en la producción de sus respuestas, en la expresión de sus pensamientos y de sus ideas. Para el diagnóstico o para precisar, ¿cierto?, un trastorno específico del lenguaje, existen criterios de identificación que nos señalan que para que un niño tenga un TEL no tiene que presentar problemas físicos, como se había mencionado en la definición anterior, ni motores, son niños que pueden escuchar bien, no hay daño neurológico, no hay deprivación socioafectiva, sino que solamente se encuentra afectado el área del lenguaje. Para poder determinar entonces si este niño presenta un trastorno específico del lenguaje, se tiene que realizar una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica es realizada por el fonoaudiólogo, quien aplica pruebas formales para establecer este diagnóstico. Le solicito que, parece que hay un micrófono por ahí que está abierto, de alguien para que lo pueda cerrar. Ahí sí, gracias. Entonces el fonoaudiólogo aplica estas pruebas formales, ¿ya?, que están establecidas por el Ministerio de Educación, que son el TEPLOSIF-R, ¿cierto?, que es la prueba que evalúa los procesos de simplificación fonológica, la prueba del ST-SG, que
evalúa el rendimiento gramatical a nivel tanto expresivo como receptivo, y el TECAL, que evalúa la comprensión auditiva del lenguaje. Y estas pruebas se pueden aplicar en niños desde los 3 años hasta los 6 a 7 años, dependiendo de la prueba, ¿ya? Pero todas se pueden comenzar a aplicar a partir de los 3 años. Y por último tenemos la prueba del IDT, que es para evaluar a los niños en edad escolar, es decir, desde los 6 años hasta los 9 años, 11 meses. El sistema educacional chileno, como había mencionado antes, se rige por el decreto 170, el cual establece la normativa para el ingreso de los niños que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, tanto para ingresar a las escuelas de lenguaje como para escuelas con proyectos de integración escolar. Este señala también cuáles son los requisitos, los profesionales que participan en las evaluaciones, cuáles son las pruebas que se tienen que evaluar, y entrega también esta definición de TEL que mencionaba anteriormente, y hace esta clasificación, ¿cierto?, entre TEL expresivo y TEL mixto. Aquí nos vamos a centrar en el TEL expresivo, que tiene como características esta aparición tardía del lenguaje oral. Son niños que les cuesta combinar palabras para formar oraciones. Cuando hablan, usan oraciones simples y en ocasiones no usan elementos gramaticales en forma adecuada, resultando un habla que impresiona como niños menores de su edad. También se observan en ello dificultades en la pronunciación de las palabras, es decir, simplifican sus expresiones orales de acuerdo al repertorio de fonemas que ellos manejan, omitiendo algunos sonidos en algunos casos o sustituyendo, ¿cierto?, algunos fonemas por otros, o repiten algunos sonidos dentro de la palabra. Estos son los procesos de simplificación fonológica, ¿ya?, que hasta cierta edad son normales, pero después se van eliminando en la medida que el niño va adquiriendo y desarrollando su lenguaje oral. También estos niños con TEL expresivo presentan un bajo nivel de vocabulario y de relaciones léxicas, ¿ya? Presentan algunas dificultades en la organización del discurso narrativo en relación a la organización temporal de los hechos, ¿cierto?, de las secuencias de hechos que está relatando el niño, con dificultades, pueden aparecer dificultades tanto en la coherencia, ¿cierto?, y en la cohesión, en la unión de estos enunciados que produce, que pronuncia, ¿ya? En cuanto al manejo de las habilidades conversacionales y de la intencionalidad comunicativa, en general son adecuadas en el caso del TEL expresivo, ¿ya? Todas estas dificultades corresponden a los niños que presentan o tienen afectado el lenguaje a nivel expresivo. Es decir, aquí el niño, en este caso, ¿cierto?, comprende bien, pero tiene dificultades para la elaboración y la organización de las oraciones que va a expresar. Pero también hay niños que tienen dificultades para entender lo que se les dice, y esto corresponde a problemas de comprensión del lenguaje, y que corresponden a un TEL mixto, ¿ya? Y que son estos niños, ¿cierto?, que presentan las mismas dificultades que el TEL expresivo, pero que además se suman, ¿ya?, estas dificultades de comprensión, de entender, ¿cierto?, lo que se les dice. Entonces, si ya tenemos más o menos claro qué es un TEL expresivo, ¿cierto?, ¿cómo lo abordamos? ¿Ya? El programa de la universidad tiene una propuesta, ¿cierto?, de trabajo, y que se va a explicar en forma general, pero primero, ¿cierto?, tenemos que tener claro que para trabajar, ¿cierto?, para poder hacer la intervención con los niños del lenguaje, con problemas de lenguaje, con trastorno del lenguaje, tenemos que trabajar en los diferentes componentes del lenguaje, y uno de los que tiene afectado a los niños con TEL expresivo es el componente fonológico, que es el cual estudia los sonidos del habla en cuanto a sonidos que tienen una función distintiva. Por ejemplo, en estas dos palabras o secuencias de sonidos, la palabra casa y masa tienen solamente se diferencia
en un fonema, ¿cierto? La Q Tiene apagado el micrófono la Beatriz. Beatriz, tu micrófono está apagado. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Es que debe ser por problemas de señal seguramente que se apaga el micrófono. Ya, estábamos hablando del componente fonológico, ¿cierto? Que aquí al cambiar un sonido por otro nos va a cambiar el significado de las palabras, ¿ya? Porque la sustitución de un fonema permite comprender significados distintos, ¿ya? Y esto se puede abordar desde dos vertientes. Por un lado está la forma tradicional de abordar estas dificultades, ¿cierto?, en este componente, que es la tradicional, que es ejercitar, ¿cierto?, la articulación, la producción de los fonemas vocálicos, de los fonemas consonánticos y sus combinaciones. Y por otro lado está esta otra manera de trabajarlo, es a través de la función distintiva. Es decir, que el niño sea capaz de trabajar en base al significado, que el niño sea capaz de establecer, de conocer el significado como lo esencial, porque lo esencial en la comunicación es la transmisión, ¿cierto?, y la comprensión del significado. Por lo tanto, nuestra propuesta es trabajar en base a los significados. A ver, ahí se me quedó pegado. Ahí sí. Y para esto se propone esta didáctica especializada, ¿ya?, para trabajar con los niños con trastorno específico del lenguaje. Y esta didáctica corresponde a este conjunto de actividades para elaborar situaciones de aprendizaje desde un punto de vista constructivista, donde el niño va construyendo su conocimiento lingüístico a través de la conversación, pero una conversación como estrategia, es decir, que tiene organizada de una manera intencionada, cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades. Aquí lo central es el desarrollo de habilidades. Aquí los contenidos nos van a servir como medio para trabajar, porque el trabajar una habilidad nos va a permitir aplicar esa habilidad a diferentes situaciones. Para poder elaborar esta didáctica del TEL, ¿cierto?, nosotros vamos a partir de un diagnóstico que lo hace el fonoaudiólogo y en colaboración, ¿cierto?, con la evaluación que hace el profesional, el profesor especialista, donde se determina cuáles son las habilidades y las inhabilidades que presentan los niños y a partir de ahí elaborar, ¿cierto?, estas estrategias de trabajo con estos niños en base a la conversación y al desarrollo de habilidades, donde el profesional especialista, el profesor, tiene la labor de ser un facilitador de estas situaciones de aprendizaje, brindándole un contexto, un entorno a estas situaciones de aprendizaje, a estas estrategias, a estas actividades que va a trabajar con el niño, de manera que el niño vaya usando el lenguaje, ¿ya?, vaya adquiriendo significado. El niño primero tiene que comprender el significado de lo que del concepto, de las palabras que está aprendiendo, ¿cierto?, de este conocimiento, tiene que entender el significado para después poder expresarlo, ¿ya? Y la manera de hacerlo es brindando un contexto, ¿ya?, y a través del uso. La manera de que el niño adquiere el lenguaje es a través del uso, ¿ya? Como lo podemos ver aquí en esta fotografía, en estas imágenes, aquí los niños están realizando actividades, están manipulando, ellos son los protagonistas del aprendizaje, ellos son los que adquieren el conocimiento. Ellos exploran, ellos usan el lenguaje, ¿ya? Y de esa manera van adquiriendo conocimiento lingüístico. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la lengua no se aprende, sino que es un conocimiento que se va dando naturalmente en el desarrollo de la lengua
ya como parte del desarrollo humano. Y esto se hace a través de se puede hacer a través de esta educación compensatoria, donde se van a crear situaciones de aprendizaje que van a simular el proceso de desarrollo de la lengua materna como parte del desarrollo humano. Es decir, que el niño brindar oportunidades, ¿cierto? Situaciones donde el niño tiene que adquirir el lenguaje de manera natural, tal como lo hace, ¿cierto? En etapas tempranas, cuando el niño adquiere el lenguaje cuando está con la madre. Que la madre es la que le muestra el mundo, ¿cierto? Le va nombrando los elementos del entorno de una forma natural. Por lo tanto, nosotros vamos a brindar, ¿cierto? Una oportunidades, ¿cierto? Donde el niño tenga que adquirir el lenguaje de esta manera natural. Bueno, esta es una breve mirada, ¿cierto? De lo que es el TEL y también de cómo se aborda y cuál es el planteamiento que tenemos nosotros como programa para poder trabajar y de manera que el niño logre superar, ¿cierto?, estas dificultades de lengua, que logre adquirir estos conocimientos lingüísticos que aún no ha adquirido. Espero que les haya quedado claro y bueno, muchas gracias. Gracias, ahora, profesora. Gracias, profesora Beatriz. Recordarle a los participantes que pueden realizar las preguntas a través del chat y los expositores, una vez terminada su participación, podrán responder. Me corresponde ahora presentar al segundo expositor, al señor Franklin Senti, quien es el doctor en lingüística aplicada a la educación diferencial, investigador en el desarrollo del lenguaje como una lengua materna oral, docente de medio tiempo durante 15 años en el Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica, miembro especialista en el lenguaje oral y psicolingüística del equipo del postítulo de trastorno específico del lenguaje. El señor Franklin Senti expondrá el tema los fundamentos psicolingüísticos del postítulo de los trastornos específicos del lenguaje. Recordar mantener los micrófonos apagados para evitar las interferencias de ruido. Gracias. Profesor. Sí, el mío. Gracias, Laura. Voy a entonces iniciar la exposición. Nuestro equipo de académicos ha estado formando especialistas en trastornos específicos del lenguaje durante estos últimos 10 años, por lo que la universidad le ha proporcionado al sistema de educación 1.660 especialistas, desde la localidad de Los Andes hasta la ciudad de Puerto Montt. Cumplida esta etapa, nosotros hemos abierto un ciclo de postítulos para realizar una formación informativa sobre la atención de necesidades educativas especiales derivadas del TEL. Yo quisiera básicamente partir esta conversación citando un principio esencial de la definición de toda didáctica. Los objetivos que se formulen, las actividades de aprendizaje que se planifiquen y las evaluaciones que se realizan de las actividades infantiles, la teoría didáctica nos dice y nos insiste es que debe ser adecuada a la naturaleza del objeto que se estudiará. La pregunta cuya respuesta es la siguiente: nuestro objeto de estudios de aprendizaje es un idioma en su condición de lengua materna oral, es decir, el español de Chile como lengua materna. En ese contexto, el niño y la niña
presentan trastornos específicos del lenguaje porque tienen dificultades en el uso de la lengua oral al comunicarse. En virtud del principio didáctico general, didáctica adecuada al objeto de aprendizaje, yo quisiera mencionar algunas características esenciales de los idiomas. Primero que nada, es un instrumento de comunicación específicamente humano propio de nuestra especie, que se comunica por medio de sonidos producidos por la boca humana. Eso nos lleva necesariamente a entender que se trata de un medio de comunicación diametralmente distinto de la escritura y la lectura, aun cuando sean sistemas que tienen algún tipo de vínculo. Segunda idea que me interesa señalar como característica de las lenguas es que nuestra comunicación es compleja y dicha complejidad se aprecia en el hecho de que la comunicación humana tiene tres subfinalidades que no son propias a nuestra condición humana. Primero, representar nuestro pensamiento en secuencia fónica de sonidos del habla. Segundo, hablarnos de la realidad que nos rodea, sea la realidad que llamamos actual o la realidad imaginada. Para hablar de lo imaginado no necesitamos otra lengua especial, sino que necesitamos simplemente hablar en las mismas condiciones de la lengua oral para hablar de la realidad que llamamos arbitrariamente real. Y la tercera finalidad, a través de la lengua oral, interactuamos con otros miembros de la comunidad lingüística que nos rodea para influir intencionadamente en su comportamiento. Nosotros debemos agregar y tener presente que una didáctica tiene que tener en cuenta necesariamente estas tres subfinalidades. Agreguemos otros factores propios de los idiomas. La oralidad, el proceso de comunicativo nuestro, de nuestra especie, es la conversación cotidiana tal como la practicamos todos los días, en todo momento. La otra propiedad específicamente de los idiomas es la comprensión de significado. Es decir, que si bien escuchamos una expresión como regresará mañana, esa expresión no vale por la secuencia fónica r, e, g, r, e, s, a, etc. Vale por lo que significa. Y regresará mañana, ¿qué significa? Alguien que ha estado en este lugar volverá después de hoy. Los trastornos específicos de la lengua o del lenguaje, entendiéndola como lengua oral, tienen que ver con la complejidad que implica el manejo y el uso del idioma. No para ser correctos, sino para comunicarnos eficazmente. El otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que estas complejidades requieren procesos cognitivos lingüísticos. Si nuestro sujeto, sea niño o niña,
tiene dificultades en su uso, el aprendizaje del uso de la lengua oral exige de nuestro cerebro un procesamiento cognitivo lingüístico que requiere primero crear las significaciones, segundo, retenerlas en la mente, tercero, evocarlas, cuarto, combinarlas y por último, transformarlas. Por ejemplo, en el ejemplo que recién cité, regresará mañana, la transformo y diré, no regresará aquí mañana. Sin embargo, paralelamente a esta complejidad de creación del significado, en paralelo existe otro proceso que es igualmente complejo, a la cual la profesora Beatriz Olivares se ha referido. ¿Cuál es? Crear, retener, evocar, combinar y transformar posiciones de la boca humana, llamadas posiciones articulatorias tipo, que nos permiten crear las secuencias de sonidos del habla que representan las significaciones a las cuales hemos aludido. Otro factor importante que tenemos y que no podemos olvidar en nuestra didáctica es que el uso del idioma oral es exclusivamente conversación y diálogo con otro. Visto esta panorámica muy resumida, hablemos ahora de la educación diferencial con un carácter de educación pedagógica compensatoria. En este sentido, nosotros tenemos que tener presente que el proceso cognitivo humano lo realiza el sujeto de manera absolutamente natural. Y aprender a usar la lengua oral requiere también que sea a través de un proceso de aprendizaje natural. Por esa razón, la comunicación nuestra es central en la didáctica que hemos llamado comunicativo-conversacional, por las razones que están sustentadas previamente. La didáctica comunicativo-conversacional es una didáctica cognitiva, constructivista y que atiende necesidades educativas especiales, tal como señaló la profesora Beatriz Olivares, en el sentido de un proceso pedagógico compensatorio. ¿Qué significa que es una didáctica cognitiva? Pone énfasis en que el aprendizaje lo realiza el sujeto y ese aprendizaje tiene que ver específicamente con conocimientos para usar la lengua oral. Me detengo un segundo. ¿En qué sentido? Corrientemente, y les ruego por favor que no lo tomen ni como ironía ni como sarcasmo, corrientemente en la educación parvularia se hacen ciertas actividades. Una de ellas, por ejemplo, es pasar una aguja a través del contorno de una lámina que puede representar una mariposita, un pato, un elefante, lo que ustedes quieran. Volviendo al principio didáctico otra vez, si yo parto de la base de que esa es una actividad que va a permitir el desarrollo de la lengua oral, debemos convencernos nosotros mismos que eso no es posible, porque allí no hay una diferenciación de significado, tal como lo señaló la profesora Beatriz Olivares. Ahí no se distingue nada. Entonces, por más que pasemos contornos de lana de distintos colores a través de distintas imágenes, no estamos estableciendo diferenciaciones significativas, como es el caso de estas dos oraciones. María
salió hacia la panadería, o bien María salió hasta la panadería. Evidentemente esa no es una actividad adecuada para aprendizaje de significado, como es la diferenciación entre hasta y hacia. En otro sentido, esta didáctica comunicativo-conversacional es constructivista, pero cuando hablamos de constructivismo, nosotros debemos señalar y destacar que el sujeto aprende por sí mismo, por medio de situaciones facilitadoras del aprendizaje, y no por medio de la enseñanza. El constructivismo quiebra rotundamente el eje enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje se puede realizar sin enseñanza, sino que básicamente a través de la experiencia, sea una experiencia común, sea una experiencia científica. La otra noción importante que tiene la didáctica comunicativo-conversacional es que es un proceso pedagógico compensatorio. Y este sentido de compensatorio es que el aprendizaje está centrado en los aspectos de la lengua oral no adquirida por el sujeto, entendiendo que la adquisición de la lengua materna es parte del desarrollo humano. Sin embargo, hay niños y niñas que no logran hacerlo de acuerdo a las expectativas del medio. Los factores de la lengua oral no desarrollado de manera natural serán recreados mediante la didáctica comunicativo-conversacional. Finalmente, ya para terminar y no extenderme tanto, los factores constitutivos de la didáctica comunicativo-conversacional, tal como lo señaló la profesora Beatriz Olivares, parte de una evaluación diagnóstica, no parte de una motivación, parte de un diagnóstico con el objeto de determinar en última instancia, cuáles son aquellos aspectos que el niño o la niña no ha desarrollado. Finalmente, la construcción de situaciones facilitadoras del aprendizaje, esa es el nuevo sentido que tiene la enseñanza. Construir situaciones que faciliten el aprendizaje lingüístico. Por lo tanto, que se tomen en cuenta las características específicas de las lenguas que hemos mencionado, su finalidad, su carácter de instrumento de comunicación entre seres humanos. Segundo, que son orales. Tercero, que tienen comprensión de significado, que hay procesos cognitivos lingüísticos que tienen que tenerse presentes. Esta es la base de la construcción de situaciones facilitadoras de aprendizaje lingüístico. Y finalmente, el otro aspecto también señalado es la nueva evaluación diagnóstica que se realiza una vez que el proceso didáctico, comunicativo, conversacional ha transcurrido. Finalmente, algo que es fundamental, la reflexión crítica de nuestras propias prácticas pedagógicas. La reflexión crítica de nuestras propias prácticas pedagógicas. Lo único que me queda por decirles es darles las gracias por estar presentes y por la disposición de escucharnos. Eso es todo. Muchas gracias, profesor.
Bueno, luego de la exposición de la presentación de ambos expositores, podemos dar apertura a preguntas que las pueden realizar a través del chat o directamente levantando la mano para alguno de los dos expositores. Los invito a participar. Acá hay un de Nicole Saldívar. Ella dice, buenas tardes, llegué unos minutos más tarde, nombraron un rango de edad. ¿Me especifica ese punto, por favor? Creo que eso es para la profesora Beatriz. Nicole, con respecto al rango de edad que se refiere en cuanto a la intervención, ¿podría especificar mejor su pregunta? Si está por ahí. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que llegué un poquito tarde, entonces cuando justo llegué estaban hablando de un rango de edad. Asumo que es a lo que abarca el postítulo, entonces no me gustaría que me especificaran un poquito eso porque no alcancé a escuchar. Bueno, me imagino yo que debe ser, al hablar del rango de edad de las evaluaciones, a lo mejor a eso se refería cuando alcanza a escuchar, que hay pruebas que se evalúan, ¿cierto? Que se pueden comenzar a evaluar a partir de los 3 años, que son las pruebas que determina el Ministerio, ¿cierto?, de Educación, que son las pruebas obligatorias que aplica el fonoaudiólogo y que se pueden aplicar desde los 3 años hasta los 6 o 7 años, dependiendo de la prueba, ¿ya? Y que son para determinar si el niño presenta algún tipo de trastorno específico del lenguaje. Y también está la otra prueba que es para evaluar a los niños en edad escolar, que son de 6 a 9 años, 11 meses, que son para niños más grandes. No sé si será eso, a eso se refiere. Ah, ya. Sí, sí. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, sí. Ya, muchas gracias. Denise Díaz hace el siguiente comentario. El juego que nombra el profesor no es para trabajar lenguaje, me suena más bien a trabajo de motricidad gruesa. Un comentario que hace Denise. Y hace la siguiente pregunta a la profesora Beatriz. ¿Hasta qué edad pasa a ser normal la falta de lenguaje de un niño? Bueno, se puede detectar si es que hay algún retraso del lenguaje, ¿cierto? Cuando los niños no van cumpliendo ciertas etapas de desarrollo del lenguaje. Hay etapas que se van cumpliendo dentro de, en niños normales, digamos, y estos niños que presentan algún retraso o un posible trastorno del lenguaje más adelante, obviamente, llevan un retraso. Al año aproximadamente comienzan a decir las primeras palabras con significado, ¿ya? Eso en un niño normal. Se espera que a los 2 años los niños ya sean capaces de unir 2 palabras, es decir, sean capaces de decir frases. Por lo tanto, hay después a los 3 años ya los niños son capaces de decir oraciones simples, y ya tienen los elementos básicos para poder expresarse y son capaces de darse a entender ante los demás, ante los adultos. Por lo tanto, si nosotros vemos que tenemos un niño que tiene 2 años y recién está comenzando a expresar por palabras, ya decimos que ya tiene un retraso, ¿ya? Y esto nos indica, ¿cierto?, que ya tenemos que preocuparnos de este niño en el área del lenguaje, ya poder trabajar, intervenir con él mientras más temprano es mucho mejor, ¿ya? Eso sería, ya no sé si le habrá... ¿Puedo intervenir, claro, Laura, para contestar? Sí, eso es lo que le iba a pedir, profesor, que pudiera hacer la aclaración. Sí, lo dije insistentemente, le ruego por favor que no lo vean ni como sarcasmo ni como ironía. Lo que me interesaba era ilustrar que muchas veces confundimos nosotros 2 principios importantes en el desarrollo didáctico, que es un principio que se formula a través de ir al seleccionar actividades
de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. Esa característica que tiene la selección de las actividades, me interesaba destacar a mí que para efectos de la lengua oral y el desarrollo consecuente de la misma, si no tiene que ver con el significado, son realmente actividades inútiles, porque la naturaleza del objeto, por supuesto que tiene que haber una motricidad fina y una gruesa, no me cabe la menor duda, pero eso está más vinculado a la lengua escrita o a la escritura o a la lectura que a la producción fónica. Eso era todo. Gracias, profesor. Aquí hay de dos participantes pregunta con respecto a la relación de TEL con el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. Y dice que para la profesora Beatriz. El TEL en relación al desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. Ya, como vimos, los niños con trastorno específico del lenguaje tienen afectados, ¿cierto?, los componentes del lenguaje, los diferentes componentes del lenguaje, que están directamente relacionados con el proceso de la lectoescritura, en el sentido de que la lectura es un proceso complejo donde hay que asignar significados, comprender significados, asociar sonidos, ¿cierto?, con los grafemas, que son las letras. Por lo tanto, hay una relación, ¿cierto?, con la lectura, con el proceso de la lectoescritura. Uno de los componentes del lenguaje que se encuentran afectados en los niños con TEL, especialmente con los niños con TEL expresivo, es el nivel fonológico, ¿ya? Dentro del nivel fonológico está la conciencia fonológica, que también está afectada, ¿cierto? Tiene un retraso en la adquisición de conocimientos de esta conciencia fonológica, en hacer separación silábica, identificar los fonemas que componen las palabras, ¿ya? Por lo tanto, y esto, el tener el desarrollo adecuado fonológica, es un indicador, ¿cierto?, de un adecuado aprendizaje de la lectura, ¿ya? El niño aquí tiene que hacer una asociación, ¿cierto?, entre la letra, ¿cierto?, entre el grafema y el fonema, ¿ya? Las dificultades que tiene el niño con trastorno del lenguaje, dificultades, ¿cierto?, para procesar, para organizar las oraciones, para organizar los sonidos que componen las palabras. Por lo tanto, esto podría afectar el proceso de la lectura. Además, los niños que presentan trastornos del lenguaje, ellos también están muy preocupados de escuchar, ¿cierto?, toda esta cadena de sonidos, ¿ya? Cuando se les dice algo, ¿cierto?, cuando están leyendo algo, están preocupados de poder entender y no van tampoco memorizando, ¿cierto?, guardando esa información. Por lo tanto, cuando uno les pregunta qué es lo que leyeron, no son capaces de explicar, ¿cierto?, de repetir lo que se les dice, ¿ya? Y esto es como común en los niños que están recién en el proceso lector. Uno les dice que tiene una palabra, leen al final la palabra, logran decodificarla, ¿cierto?, leyéndola, pero uno les pregunta, ¿qué leíste? No tienen ni idea, ¿cierto?, porque se les olvidó, porque no son capaces de retener esa información. Y los niños con trastorno del lenguaje tienen una de las dificultades que presentan en nivel de procesamiento es en la memoria de trabajo, en retener la información. Y por ahí podría estar la relación. No sé si el profesor a lo mejor puede complementar un poco más la explicación. Bueno, hay que establecer claramente que hay una relación estrecha, por lo menos en nuestra lengua, entre la escritura alfabética y el fonemario o las unidades fónicas de la lengua oral. Y en ese sentido, por supuesto que tenemos
que entender que el niño que tiene dificultades en la producción sonora, a pesar de que él oiga, supongamos, mariposa, va a realizar otro tipo de fenómenos como simplificaciones, reducciones. Y eso tiene como consecuencia que la construcción de la cadena de grafos, o los grafemas, o las letras, también van a resultar alteradas teóricamente por el tema de su dificultad fonética o fonológica. Eso podría agregar yo. Muchas gracias. Aquí hay un comentario de... Ay, un momento, que lo tenía acá. A ver, una pregunta sobre una aclaración con respecto al de carácter heterogéneo que nombró la profesora Beatriz con respecto a los TEL y la diferencia entre TEL mixto y TEL expresivo. No se te alcanza a escuchar, Laura. Ya. Tatiana pregunta, porque tiene la duda cuando se menciona el TEL como carácter heterogéneo. De carácter heterogéneo, y luego hace la siguiente pregunta. La diferencia, ¿es posible aclarar la diferencia entre el TEL expresivo y el TEL mixto? Ya, el trastorno específico del lenguaje puede, al ser un trastorno, puede afectar diferentes áreas del lenguaje. ¿Cierto? Estos componentes del lenguaje, en unos puede tener un mejor desarrollo que en otros. Por lo tanto, en cada niño puede estar afectado de manera distinta, ¿ya? En un niño puede tener el mismo día, como yo decía, pueden tener los dos la misma edad, pueden tener los dos el mismo diagnóstico, los dos tienen 6 años, los dos tienen un TEL expresivo, pero tienen características distintas, manifestaciones distintas. A lo mejor uno va a tener más dificultades para, no sé, pues en el nivel fonológico, por ejemplo, el otro puede tener más dificultades a nivel morfosintáctico, en la elaboración de las oraciones. A lo mejor uno va a tener dificultades no sé, en concordancia gramatical de género-número, por ejemplo, entre artículo sustantivo. El otro puede tener dificultades en la producción, ¿cierto?, de los verbos, en el uso de los tiempos verbales. Por eso es muy variable, ¿ya? Y es complejo también a la vez el poder trabajar, poder intervenir con los niños con trastornos del lenguaje por lo mismo, porque son niños que ninguno es igual a otro, ¿ya? Ninguno es igual a otro. Y esto hace compleja la intervención con los niños con TEL. ¿Ya? Y la diferencia entre TEL mixto y TEL expresivo: TEL mixto son estos niños que tienen dificultades para comprender lo que alguien les dice. Si alguien les dice sobre todo cuando son enunciados muy largos, cuando alguien les da una instrucción, una indicación que tiene mucha información, a los niños les cuesta entender eso, ¿ya? Les cuesta comprender, no es que tengan problemas problemas a nivel de discapacidad intelectual, no, sino que a ellos les cuesta comprender el significado de lo que el otro le quiere decir, ¿ya? Por lo tanto, si le cuesta comprender al TEL mixto, sus respuestas también no van a ser las adecuadas. La respuesta que va a elaborar puede presentar errores, porque a lo mejor él no comprende el significado de lo que se le quiere decir, de lo que está escuchando. Por lo tanto, su respuesta puede ser errónea, ¿ya? TEL mixto, entonces, problemas a nivel comprensivo y expresivo. Para poder elaborar una respuesta, para decir la respuesta, no la va a organizar en forma correcta. Las oraciones que tiene que decir no las va a elaborar en forma adecuada. TEL expresivo solamente comprende bien, entiende bien lo que el otro le está diciendo, pero para elaborar la respuesta, para poder organizar su respuesta, él escucha, ¿cierto?, lo que le dice el otro, asigna el significado, comprende el significado, pero cuando tiene que elaborar o organizar mentalmente qué es lo que tiene que responder, ahí está la dificultad, no lo puede expresar correctamente. Por lo tanto, es solamente a nivel expresivo, porque la parte de comprensión la tiene, está
está bien, ¿ya? Está desarrollada normalmente, pero la parte de expresión, de producción, ¿cierto? De las oraciones, cómo organizan las oraciones, cómo organizan las palabras dentro de la oración, ¿cierto? Y después, cómo organizan los sonidos dentro de las palabras, ¿cierto? Ahí es donde puede haber un error en el nivel expresivo. Ya, gracias, profesora. Aquí hay una pregunta para el profesor. ¿Podría nombrar nuevamente las fases o etapas del proceso cognitivo lingüístico? Mencionaba 4. Las etapas de los procesos cognitivos lingüísticos como procesamientos mentales son la creación del significado, su retención, la evocación de manera relativamente automática, sin que requiera un esfuerzo mental. Posteriormente, la combinación de los distintos significados en unidades como las oraciones y sus transformaciones en distintas unidades como de afirmativa a negativa, de negativa a interrogativa, etc. Esas son las etapas desde el punto de vista mental, pero como proceso cognitivo, tal como señala la profesora Beatriz Olivares, también los procesos expresivos van en paralelo a los procesos de representación significado. También hay que crear en el sujeto la posición articulatoria tipo para que se produzca vocalmente un fonema o un sonido de acuerdo a la norma. Esa posición articulatoria tipo y las 22 del español de Chile se deben crear por parte del sujeto, deben retenerse, evocarse, combinarse y transformarse, por ejemplo, en sílabas directas indirectas, sílabas directas trabadas, en fin, etc. Ese es el sentido estricto de la relación procesos mentales con procesos cognitivos, tanto en la creación de significado como en la creación de secuencia fónica, que es la base, en definitiva, de los trastornos expresivos. Y como igualmente señalaba con mucha certeza la profesora Beatriz Olivares, la comprensión también de los significados, que es una de las propiedades que hemos señalado central, tienen que retenerse, tienen que crearse primero, retenerse, etc. Eso para simplificar. Ya, muchas gracias. Aquí hay una de las últimas preguntas para la profesora Beatriz, o al profesor también puede ser. ¿Cuáles son las causas del TEL? Me refiero al nivel desde el punto de vista del sistema nervioso central. Bueno, de acuerdo a lo que establece, voy a decir una cuestión que aparentemente no tiene razón. El decreto 171 establece que para que hablemos de trastorno específico del lenguaje, no tiene que haber involucrado ningún proceso del sistema nervioso central. Dicho de una manera más simple, no tiene que haber daño en el cerebro. Por lo tanto, no tienes ese sustento. ¿Cuál es la explicación más corriente? Una deprivación de la cultura. Lo que tampoco es cierto, no es que las personas que tienen menos acceso a niveles culturales, sus hijos necesariamente van a tener matemáticamente TEL. No es así. También desarrollan los grupos de privados culturalmente, también desarrollan la lengua materna, como es la norma esperada por todos. Es decir, cumplen las etapas normales. A los 3 años,
las niñitas, por supuesto, a los 2 años 7, porque ellas son mucho más hábiles, dominan, por decirlo así, la gramática de la lengua oral sin ninguna dificultad. Entonces, ¿cuál es el problema que explica? ¿Cuál es la hipótesis más que cuál es la hipótesis que explica los trastornos específicos del lenguaje? Problemas maduracionales del cerebro. Es decir, que el cerebro mismo no está maduro para captar las diferenciaciones que crean los significados ni las funciones que cumplen los sonidos del habla. Y mucho menos la inferencia de la gramática o la adquisición de la gramática de la lengua a través de la conversación. Esa es mi respuesta, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, antes de terminar, agradecer la participación de todos ustedes, de los expositores, por exponernos este tan interesante tema y ser tan claros en su exposición. Y informar que pueden seguir si tienen alguna otra pregunta, pueden realizarla al correo electrónico miriam.pineda@usec.cl, y también está en el chat el correo para los interesados en el postítulo de trastorno expresivo de la lengua oral. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, muy gentil Gracias a todos por la participación. Gracias por los comentarios. Muchas gracias.